Dios te bendiga grandemente en este hermoso día. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite para estar haciendo este pequeño video para la gloria de Dios, para edificación de nosotros y para mantener nuestra mente ocupada en la palabra de Dios y a la vez interesada. Gracias a cada uno de ustedes que pueden ver este video y al mismo tiempo le pido que el que lo pueda compartir, que pueda comentar o preguntar cualquier cosa que no entienda, o a la vez estamos para aprender. Cualquier comentario que me quiera, cualquier inquietud que me quiera hacer expresar o hacer saber, lo puede dejar escrito en los comentarios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y en los dos videos anteriores hemos estado hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Literalmente o de forma literaria, conocemos la doctrina del Espíritu Santo con el nombre de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en los dos videos anteriores estuvimos hablando de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual primeramente. O sea, en el mundo espiritual, automáticamente aceptamos a Jesús de corazón y Cristo nos salva. O sea, automáticamente lo hacemos. El Espíritu Santo empieza innumerables obras en nosotros. Y en los dos videos anteriores estábamos hablando de la obra de la propiciación, la justificación, la redención, reconciliación, regeneración, adopción, santificación. Bueno, y la detallamos y le dejamos algunos versículos, especialmente del Nuevo Testamento, para que lo puedan buscar, leer y analizar. En esta ocasión, siguiendo con el mismo tema de las tantas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo, voy a seguir con esta tercera parte, y es para seguir analizando bíblicamente esas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y todo parte desde que aceptamos a Jesucristo, como otras tantas veces le he repetido. Cuando aceptamos a Jesucristo de corazón. Le decíamos que automáticamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos sella como propiedad de Jesucristo. Entonces, a partir de ese sello empiezan a suceder muchísimas cosas que suceden de una vez, ¿verdad? Pero para organizarla, para que humanamente las entendamos, he querido hacer estos videos, y ya anteriormente le he dicho esto mismo. Pero por si acaso, el que no ha visto los dos videos anteriores, por eso les repito y les recalco eso. Entonces, partiendo del momento de la conversión y del sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, aparecen en la Biblia otras tantas cosas que el Espíritu Santo continúa haciendo, ¿verdad? Y una de ellas es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y si queremos saber qué es la unción del Espíritu Santo, le voy a dar un versículo bíblico, lo vamos a buscar también y lo vamos a leer, lo vamos a compartir en este mismo momento. Y ese versículo bíblico está en Primera de Juan 2:20, ¿verdad? Primera de Juan 2:20, y dice de la siguiente manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También el versículo 27 de ese mismo capítulo dice: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Repito, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, aquí estamos viendo
que recibimos la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí le dejé esos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Pero también en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahí estamos viendo que recibimos el ungimiento de Dios, la unción de Dios. Claro, la Biblia habla en diferentes versículos de la unción y de ungió. Y dependiendo en el contexto en el que trate, a veces se refiere con unción o a una cosa o a otra, siendo la misma palabra. Pero ya eso lo dejaríamos para otro video, para hablar un poquito en realidad de lo que es la unción. Pero ya concentrándonos también en otras cosas de las que hace el Espíritu Santo a partir de que somos sellados, viene siendo la morada del Espíritu Santo en nosotros. Después que somos propiedad de Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, en el mundo espiritual, las cosas cambian. Y como resultado de eso, en este mundo literal, en el cual vivimos, en este mundo de carne y hueso, si podemos decir, las cosas también tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces, a partir del sello y de la unción, ¿verdad? Entonces, podemos decir que viene la morada. Acuérdense lo que siempre le he dicho, son cosas que suceden como un relámpago, si podríamos decir, pero que yo, para ir organizándola, para que las entendamos, la he ido enumerando así, poniéndola en ese orden. Entonces, le voy a dar unos cuantos versículos que hablan sobre la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros, en su templo. Y dice especialmente en Romanos 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Se lo repito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está hablando de la morada del Espíritu Santo en nosotros, y que a partir de su morada empiezan a suceder muchas cosas, y esa es una: que vivificará, que limpiará, que nos restaurará, nos resucitará, ¿verdad? Porque acuérdese el versículo clave: antes de aceptar a Jesucristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el mundo espiritual estamos muertos, ¿verdad? Entonces, también otro versículo que pueden anotar y buscarlo es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí la palabra clave es reposa
sea, mora, está en nosotros. Dice también Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo clave, por medio de Jesucristo. Y aquí, casa espirituales, nosotros somos casa espirituales. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde Él hace morada en nosotros. Bueno, y hay muchos otros versículos más, los cuales identifican la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 5, en forma de pregunta, Santiago le dice a los que escuchaban, que eran judíos, que le escuchaban, Santiago le dice, en forma de pregunta, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, en forma de pregunta, Santiago le dice a ellos, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, ahí Santiago, a esos judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo, pero que todavía tenían creencias judías, y habían algunos que querían judaizar a los que habían creído en Jesucristo, Santiago le hace esa pregunta. También dice en 1 Corintios 6:19, también en forma de pregunta, que cuando usted ve un versículo en forma de pregunta, aunque es tema de otro video, hay que detenerse a analizarlo bien, porque no siempre con un versículo que esté en forma de pregunta usted puede formar una doctrina. Hay que analizarlo bien y que hayan más versículos que lo sustenten. Amén. Entonces dice 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no soy de vosotros? Más claro de ahí, ya usted sabe. 1 Corintios 6:19. Y así hay muchos otros versículos más que hablan de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, entonces, ya le hemos hablado del sello, de la unción y de la morada. Ahora vamos a hablarle un poco también de la llenura del Espíritu Santo. Eso sí es hermoso. Todo es hermoso, todo, porque no hay nada más hermoso que tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el Espíritu Santo morando en nosotros significa que es nuestra garantía. Como dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, el Espíritu es la garantía. La garantía, ¿usted sabe de qué es la garantía? De que seremos redimidos y nuestros cuerpos glorificados en el día del Señor. Amén. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la llenura y vamos a dar unos cuantos versículos para que en la tranquilidad de su hogar usted lo busque. Porque yo sé que a veces usted quiere leer la palabra y muchas veces usted lee la Biblia y la está leyendo secuencialmente. Empieza, por ejemplo, por Mateo, sigue Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, pero van variando los temas y a veces tenemos interés en un tema específico. Entonces, a veces usted no lee la Biblia secuencialmente, sino que un día escuchó una palabra, sea en la radio, en la televisión, en la iglesia, en el celular, o a alguien en la calle, y usted viene y busca la Biblia y con relación a ese tema que ha escuchado, viene a la Biblia e indaga. Pero yo creo que hay dos cosas que el cristiano
dentro de la palabra es lo que tiene más que estar bien pendiente. ¿Y a qué? A su vida de santidad y a la, vamos a decir, a la escatología, o sea, a las profecías, a las cosas venideras. Pero para su vida en santidad es necesario el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay nada, porque por usted mismo, por mí mismo, no podemos hacer nada. Todo es con la ayuda del Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces le dije que íbamos a hablar de la llenura. Podemos buscar en Lucas 4:1, ¿verdad? Oigan cómo dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Para los que no lo sabían, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque Jesús vino a la tierra y era 100% hombre, 100% Dios. Pero él no todo lo hacía como Dios, porque entonces, ¿de qué iba a valer? O sea, Jesucristo vivió una vida como hombre, padeció como hombre, más que usted y más que yo. Entonces, sí tenía la llenura del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre tenía la llenura del Espíritu Santo. Entonces Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí en Lucas 1:15 se está refiriendo a Juan el Bautista, se está refiriendo. Y dice que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso fue a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que se le dijo eso, ¿verdad? También en Lucas 1:41, hablando de la llenura del Espíritu Santo, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, hablando de eso, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de Elizabeth, ¿verdad? La madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice Hechos 9:17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. También dice Hechos 7:55. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso está en Hechos 7:55. En ese momento, Esteban estaba siendo azotado, apedrado, estaba siendo muerto o matado a pedradas. Y por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, uno de los principales beneficios de la llenura del Espíritu Santo es que viene la guianza del Espíritu. Viene a nuestras vidas. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, que tenemos su guianza, eso se refleja. ¿Saben qué se refleja eso, hermanos míos? En nuestra vida natural. Se refleja en los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona llena del Espíritu Santo tiene amor, tiene paz, paciencia, gozo, benignidad. Todos los frutos del Espíritu Santo se empiezan a ver en nosotros, Por eso Esteban, en ese momento que estaba siendo apedreado, ¿verdad?
Él no se paró de ahí a pelear. Dígame usted que le quieran dar una pedra a usted. Esteban no se paró de ahí a pelear. Él se fortaleció en Dios, en el Espíritu Santo, del cual él estaba lleno. También dice en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Repito, Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, o sea, buscar hermanos de entre vosotros a 7 varones. Buscad pues, hermanos, ¿verdad? De entre vosotros a 7 varones. Se le estaba diciendo a los hermanos que busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. También podemos ver muchos otros versículos que hablan de la llenura del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 4:31, Hechos 4:8, Hechos 1:8, y muchos más. Por ejemplo, en Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí Pedro le empezó a recitar y le habló muchísimo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Le habló con denuedo, con convencimiento. Tuvieron que quedarse calladitos y escuchar a Pedro. Entonces también en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Ahí fue cuando el día de Pentecostés. O sea, eso para que usted vea lo hermoso y lo importante de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que este video haya sido de bendición para ustedes. En el próximo video, ya que hemos hablado de que a partir del sello recibimos la unción, recibimos la morada y recibimos la llenura, en el próximo video vamos a estar hablando del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Del poder que recibimos del Espíritu Santo y de muchas cosas más que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a estar hablando de eso y de esas otras cosas que vamos a estar hablando después del poder del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de que el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda, nos guía, nos enseña, nos revela y muchas cosas más. Que Dios te bendiga, compártelo, espero que haya sido de bendición y cualquier comentario me lo puede dejar escrito en la cajita de comentarios. Muchas gracias, Dios te bendiga.